Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Sofía Pichigua, periodista de la Agencia Andina. La inteligencia artificial, robótica, impresión 3D y realidad virtual son innovadoras tecnologías que ya se están utilizando en el Perú para salvar vidas. Ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, hospital pediátrico que en sus 10 años de existencia ha realizado 42,000 cirugías y casi 1 millón de atenciones en consultorio tratando patologías complejas, con lo que se ha convertido en el centro de salud peruano con mejor equipamiento para pacientes de alto riesgo, según el HospiRank de la consultora Global Health Intelligence para este 2023. En julio también se aprobó la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, por lo que estos primeros pasos se podrán consolidar con un marco normativo. En este nuevo episodio de Andina Podcast, descubre cómo se utilizan estas tecnologías en favor de la atención médica de niñas, niños y adolescentes en el Perú. Es probable que piensen que la inteligencia artificial es un tema nuevo de conversación porque hoy leemos o escuchamos más seguido sobre ello, pero en realidad su desarrollo ha avanzado rápidamente, lo que ha hecho evidente su utilidad. Un reciente estudio de la Universidad de Stanford reveló que el Perú es el cuarto país cuyos ciudadanos encuestados consideran que los productos y servicios con inteligencia artificial tienen más beneficios que desventajas. Pero ¿cómo se puede usar la inteligencia artificial en beneficio de la salud pediátrica? En el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja se ha trabajado investigaciones con esta tecnología tanto para acelerar el diagnóstico de enfermedades como para facilitar la información a los pequeños pacientes y sus cuidadores. Resultado de ello es un primer paper publicado en la revista científica peruana Investigación e Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica. Esta investigación detalla la evaluación de 12 médicos a 14 respuestas a las dudas frecuentes sobre salud pediátrica formuladas a ChatGPT, el popular chatbot que resuelve preguntas de todo tipo. La mayoría de pediatras concluyó que la información proporcionada era útil y precisa, por lo que tenía potencial de aplicación. Las preguntas sobre medicamentos, enfermedades comunes como el asma, diarrea y otras que afectan a los niños, así como curiosidades científicas, fueron registradas en una plataforma web diseñada especialmente y que hoy es parte de una siguiente etapa de exploración sobre el potencial de esta tecnología. El médico cirujano Sender Quispe, miembro del equipo de investigadores de este proyecto, nos explica los avances de esta investigación. Y lo que hemos hecho es hacer que ChatGPT aterrice respuestas concisas, claras y sobre todo útiles para cualquier nivel educativo de una persona. Dado que una inteligencia artificial de lenguaje de modelo largo puede absolver esas preguntas, la hemos adaptado en una plataforma, por ahora en una plataforma web. Ahorita solamente hemos dado en 3 acepciones para hacerlo simple. ¿Quieres consultar sobre una enfermedad, sobre un medicamento o alguna otra curiosidad? Luego nosotros vamos a tener un periodo de observación de qué respuestas está dando ChatGPT, para que eventualmente no tenga, digamos, respuestas erradas o sesgadas o fabricadas que no se condigan con la realidad o con la evidencia científica. Entonces este es un proyecto inicial. Y si después de un seguimiento de algunos meses y imaginamos cientos o miles de preguntas y veamos que tiene un buen performance, que no da información sesgada, entonces vamos a empezar a ampliar su forma generalizada. Además, también se ha investigado el uso de la inteligencia artificial en el diagnóstico de enfermedades.
Desde el 2020 se ha implementado el software MEDIS, que utiliza algoritmos de IA para el análisis cardíaco, y a la fecha hay 80 casos procesados. A esta iniciativa se suma el análisis de imágenes médicas con Machine Learning para la detección de casos de escoliosis, una alteración de la curvatura de la columna vertebral. Existen otros modelos de lenguaje de diferentes técnicas de Deep Learning y Machine Learning que se enfocan a otros aspectos. Un trabajo que estamos iniciando para entrenar un algoritmo, digamos, para que nos ayude a diagnosticar las escoliosis, los niveles y grados de escoliosis a través de la medición del ángulo de foco. Primero hemos trabajado con bases de datos externas, que existen bases de datos abiertas a nivel internacional, y luego ahora estamos ya recién adentrándonos a nuestros datos, digamos que son del instituto, para poder decir si es que existe existe una alta probabilidad de que tenga o no escoliosis, e incluso el grado de escoliosis. Para eso nos va a servir. Y ayudar el trabajo del radiólogo. Normalmente esto lo hace el radiólogo, pero le puede tomar varios minutos y hasta horas. Con esto la idea es reducir solamente a minutos. Los proyectos podrían ser ilimitados. Esto solamente es el punto de inicio. Hay mucho para recorrer en inteligencia artificial, y más aún en inteligencia artificial en salud y en el ámbito de salud pediátrica. Esto recién es el inicio. Tenemos que colectar más recurso humano, más recurso material, probablemente software y muchas cosas, pero sí vamos a necesitar para eso definitivamente financiamiento, y que sobre todo el sector público, digamos, la gestión de compras y adquisiciones del sector público nos facilite esto. Hemos encontrado, no solamente en este proyecto, sino que en otras circunstancias, que el proceso de adquirir tecnología y adquirir en general servicios para investigación es bastante largo y hasta tedioso. Estos primeros pasos solo podrán desarrollarse con un marco legal adecuado. Precisamente en julio se aprobó la Ley 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. La norma identifica a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como la autoridad nacional encargada de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes. Marushka Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, destaca que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, trabajada por el Estado peruano en colaboración de múltiples especialistas, ya está lista también. Llegar a este nivel de poder comenzar a hacer realidad la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial, como la impresión 3D, como la realidad virtual, para apoyar a la salud, tiene un camino. Primero, ya se ha emitido una ley que fortalece el Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, que permite ir creando laboratorios que lleven las tecnologías hacia el quehacer, aquello que le importa más a las personas, ¿no? La salud, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana, todo lo que corresponde a cambio climático como prioridades. Faltan dos cosas importantes. Primero, el que este tipo de prácticas se difundan y se compartan para que todo el resto de los hospitales puedan replicar este tipo de software, los modelos, ¿no? Entonces, y que el Perú pueda ser visto como un gran impulsor de la innovación digital en todos los ámbitos, y en este caso en el sector salud. Primero, ¿no? Entonces, compartir experiencias, réplicas, y entre las mismas entidades poder tener estas colaboraciones. Y segundo, el prepararnos para la cooperación internacional. La cooperación internacional está lista para invertir en este tipo de temas, en inteligencia artificial, y esto tiene un marco importante, es este camino que hemos iniciado de manera decidida hacia adherirnos a la OCDE. Se acaba de entregar el memorando de entendimiento, es una gran decisión del país, y creo que este tipo de pasos van a garantizar que en lo digital estemos cumpliendo con todas las indicaciones y recomendaciones de la OCDE. En el caso de la Secretaría, está a puertas de aprobarse la Política Nacional de Transformación Digital. Cuando se publique la política, comienzan a publicarse las estrategias nacionales, que son la ruta, ¿no? Las hojas de ruta habilitadoras. ¿Para qué? Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, de Gobierno de Datos, de Seguridad y Confianza Digital, de Talento Digital. Vamos a iniciar en los próximos días el diseño de la Estrategia Nacional de Economía Digital. ¿Por qué es importante esto? Porque al aprobarse, las entidades públicas y el sector privado pueden tener esta hoja de ruta hacia dónde va el Perú en el marco de la transformación digital del país.
Otra tecnología que es aplicada en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja es la impresión 3D. Hasta junio ya hay 140 casos de niñas y niños cuyas vidas han sido salvadas gracias a modelos impresos en 3D que son réplicas exactas y a escala real de la anatomía del paciente y que han sido de utilidad para el planeamiento de cirugías complejas. Uno de los primeros casos de éxito se dio en el 2020 cuando una pequeña de 3 años llegó al hospital por un traumatismo vertebromedular cervical. La reproducción en 3D permitió analizar su estructura vertebral para garantizar una intervención segura. El médico radiólogo Juan Pablo Sánchez lideró también un equipo que en el 2021 trabajó por 12 horas para crear un biomodelo 3D de la zona frontal del cráneo de un adolescente de 16 años de la región San Martín que fue trasladado a Lima y operado exitosamente. Con la tecnología 3D se pueden hacer reproducciones o réplicas de piel, huesos y órganos como el corazón, riñón, pulmón y otros, y es un recurso útil tanto antes como durante y después de la cirugía. El hospital es netamente quirúrgico, ¿no? Nosotros tenemos casos muy complejos de referencia de todo el país. Sin embargo, las áreas que más solicitan, por ejemplo, impresión 3D son maxilofacial, neurocirugía, cardiovascular, que son quizás el grueso de sin embargo, otras especialidades también lo piden, cirugía de tórax, lo piden cirugía plástica, entre otras, pero digamos que últimamente pues son casos muy variados y todos son casos de pacientes nuestros que, siendo esta una herramienta adicional, se han visto beneficiadas porque ayuda al cirujano a tener un proceso quirúrgico mucho más detallado y preciso. Lo que se busca con estas impresiones es que el tiempo quirúrgico sea menor y por eso el riesgo a complicaciones y a estancia hospitalaria también se aminoriza. Antes de la cirugía se puede utilizar como para planeamiento quirúrgico. Le ayuda al médico a poder ver mejor por dónde va a abordar el paciente, cómo va a entrar, ¿no? ¿Qué va a cortar? ¿Qué va a hacer? Entonces, le da esa herramienta adicional porque ya puede ver la imagen que va a operar en tamaño real. Ya no lo está, digamos, invirtiendo el tiempo en identificar, sino lo que va a hacer ya entra a operar, ya lo conoce, se siente más seguro. Durante la cirugía, porque estamos viendo la anatomía que está operando y lo está comparando con la pieza que ya tiene en mano. E incluso después de la cirugía, porque le puede explicar antes al papá, tanto después de la cirugía también como antes, y educarle al papá sobre lo que tiene su hijo, cómo lo va a operar, qué le va a hacer y así. E incluso también para casos de educación con otros colegas, ¿no? El cirujano acá, por ejemplo, tenemos casos muy complejos que quizás en otras partes del país no se logran ver, porque son todas referencias de este hospital. Sin embargo, los cirujanos de acá tienen la capacidad de poder ejemplificar a sus estudiantes, residentes o colegas de otros hospitales qué es lo que ha operado y exactamente enseñarles la pieza quirúrgica, cómo fue el paciente, cómo lo abordó, porque ya tiene una impresión 3D de tamaño real que puede ser compartido. Sin embargo, también podría haber casos en los que la réplica 3D no es suficiente, sobre todo porque, a diferencia de un modelo digital, no puede ampliarse lo que se observa, ya que se trata de una reproducción a escala real. En esos casos, y con un promedio de 2 horas de trabajo, se pueden desarrollar modelos en realidad virtual que luego pueden ser vistos a través de un visor por el médico de turno para preparar la cirugía. Por ejemplo, se desarrolló un modelo en realidad virtual para determinar el procedimiento más adecuado para el caso de un menor del Callao que presentaba una lesión tumoral en la región cervical derecha. Sus padres notaron que su crecimiento era lento y que tenía problemas para respirar adecuadamente por esta obstrucción desde su nacimiento. Con esta reconstrucción digital se pudo analizar la ubicación compleja del tumor y su proximidad a las estructuras vitales,
permitiendo al equipo médico minimizar los riesgos durante la operación. Josué Caicho, investigador de este hospital, señala también que la realidad virtual tiene fines educativos. Nosotros tenemos estos visores, los cuales nos están ayudando a nosotros a poder ver dos motivos en específico. Uno, que es el que se puede hacer revisión de objetos 3D, ¿no?, para análisis preoperatorio. Dentro de ese análisis preoperatorio, los médicos pueden observar las complejidades, patologías, ¿no?, de los pacientes, y con eso realizar después una operación. En otro nivel de uso, la realidad virtual también ha mostrado su potencial con al menos una docena de pequeños pacientes oncológicos que deben seguir largas sesiones de quimioterapia. Para reducir el nivel de ansiedad, los niños y niñas disfrutan de momentos de entretenimiento usando los lentes de realidad virtual, lo que les permite distraerse y alejarse de la sensación de dolor. El otro uso que nosotros le damos a estos visores es para nuestros pacientes oncológicos. Nuestros pacientes oncológicos son niños, somos un hospital pediátrico, y ellos sufren diferentes dolores, dificultades, estrés cuando están en plena intervención en una quimioterapia, por ejemplo. Cuando nosotros colocamos estos visores, los pacientes pueden sentirse más cómodos, más contentos. Los niños se iluminan, ¿no? Ya no están pensando en las dificultades o en el procedimiento mismo. No están viendo cómo está el catéter, sino ellos están concentrados en un video, en un juego. Están sumergidos en la realidad virtual y se desconectan por un momento. El soporte emocional es indispensable para que los niños hospitalizados vuelvan a sonreír y así se recuperen favorablemente. Es aquí cuando la robótica social entra en escena. Desde el 2021 se comenzó a trabajar un proyecto colaborativo entre el hospital, en el que también participaron los pacientes para diseñar un simpático robot que ha sido nombrado Ropi. Ropi luce como un pequeño osito y se ha convertido en el compañero de cuarto de los pacientes más pequeños de la subunidad de atención integral al paciente quemado. Y es que en el Perú hay un promedio de 30 casos graves de quemaduras que son atendidos en este hospital cada mes, una cifra que de manera preocupante representa un incremento con respecto al 2022. Al estar acompañados de Ropi, los niños pueden recibir mensajes de aliento que además están disponibles en 6 lenguas originarias, incluyendo el quechua y el aymara. El psicólogo Ricardo Gálvez, especialista en investigación en salud, detalla el propósito de Ropi. De todos los servicios que nosotros tenemos, los niños de quemados tienen la característica general que tienen una alta percepción de dolor en todo momento, y que muchas veces los anestésicos o los fármacos que le dan para aliviar el dolor no son suficientes. ¿Por qué? Porque hay también una carga de estrés y emocional que duplica o quintuplica las percepciones de dolor. Entonces, cuando el niño está con alta percepción de dolor, lo que necesita es palabras de aliento para que los anestésicos también puedan cumplir su labor. Aproximadamente fueron 12 pacientes que participaron y interactuaron activamente con Ropi. Incluso fue en esa primera interacción, los niños que estuvieron hospitalizados por quemaduras, nos ayudaron a crear los prototipos finales de Ropi. Es decir, ellos participaron en la decisión de los colores, del tipo de animal que sería Ropi. Ellos mismos decidieron. Entonces la idea es de que para los próximos Ropis que creamos, para las próximas Ropis, también los niños puedan decidir cuál va a ser la composición de este robot, que sea lo más personalizado para ellos. Como hemos repasado en este episodio de Andina Podcast, la aplicación de estas tecnologías en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja son solo resultado de la investigación biomédica aplicada a la salud pediátrica. Para contribuir con la comunidad científica, en julio se lanzó el primer número de la revista científica Investigación e Innovación Clínica y Quirúrgica Pediátrica, que recogerá en cada edición nuevos trabajos sobre tecnologías emergentes.
Si deseas mantenerte al tanto de estas innovaciones aplicadas a la salud, no dejes de visitar la sección Ciencia y Tecnología en la Agencia Andina. También puedes conocer más historias sobre ciencia, tecnología e innovación en el sitio web www.podcast.andina.pe y ya puedes seguirnos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y editado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.